y la flagrancia. Estamos claros ahí, ¿verdad? Solo por esas dos circunstancias o situaciones puede ser puesta una persona a disposición de un órgano jurisdiccional para que resuelva su situación jurídica. Ahora, ¿cuál es el plazo que tienen los agentes aprensores para poner a disposición a esta persona a un órgano jurisdiccional? También está ese fundamento constitucional y lo habíamos visto, y de hecho, cuando se le dio lectura al artículo constitucional, mencionaban que tenía que ser puesto a disposición en un plazo de 6 horas. Correcto. 6 horas. 6 horas, es correcto. Vale. Entonces, ¿y cuál es el plazo que se tiene para resolver la situación jurídica? 24 horas. 24 horas. Y ahora vamos a esa pregunta. ¿Estas 6 horas están incluidas dentro de estas 24? Efectivamente. Sí, así es. Ah, muy bien. Entonces estamos hablando de que efectivamente la situación jurídica de una persona tiene que ser resuelta en un plazo de 24 horas. Para que eso se dé, entonces vienen los agentes policiales y elaboran un informe, un documento policial que se llama el parte policial. Ellos ahí le van a poner de conocimiento al señor juez, fíjese qué día, tales horas estábamos de recorrido y pudimos darnos cuenta que había una persona que había disparado en contra de otro o que despojó de su teléfono, cualquier situación que nos podamos imaginar. Ese documento ingresa y empieza a correr el plazo. Entonces es donde ya existe un juez contralor, ¿sí? Exactamente, ese es el fundamento o artículo 87, Código Procesal Penal, respecto a ese plazo de 24 horas. Entonces vamos a tener claros cómo se debe desarrollar esta audiencia de primera declaración. Entonces, para que se lleve a cabo tiene que cumplirse con ciertos principios, ¿sí? Ya vemos, por ejemplo, que una orden de aprehensión es un elemento fundamental para que una persona pueda ser sujeta o discutir esa responsabilidad penal. Pero también existen otros elementos, otras medidas de coerción personal que se deben de dar para que una persona pueda llegar a una primera declaración. Ha habido momentos, por ejemplo, en el que a una persona, hablemos de el señor X. El señor X tiene orden de aprehensión girada por un juzgado de primera instancia penal. Pero resulta que el señor X ya se enteró que él tiene orden de aprehensión y él no se va a ir a entregar a la policía. Él va a hacer una presentación espontánea, es decir, él voluntariamente se va a poner a disposición del juzgado. Esa presentación espontánea, si lo miramos desde una perspectiva procesal, también es una atenuante. ¿Saben ustedes qué son las atenuantes? No, licenciado. Sí, licenciado. Reducción de la sentencia de la pena. Son los aspectos que el juez considera para la imposición de la pena. Es correcto, es correcto. Cuando nosotros, el delito tiene sus elementos positivos. Eso lo vimos en la teoría del delito, acción típica, antijurídica, culpable y punible. Ahí estamos. Sin un elemento positivo, entonces ya no es delito, porque con un elemento negativo que esté ya no se impone. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se dan esos elementos accidentales, le llamo yo, a las atenuantes y las agravantes? Que son elementos accidentales del delito que no dejan de existir o sin su existencia, digamos, no se determina el delito como tal. O sea, esos elementos accidentales, estén o no estén, no va a dejar de ser delito. Simplemente va a servir como o lo que van a hacer tiene como fin es aumentar o disminuir la responsabilidad penal. Hablemos de atenuantes, es la presentación espontánea, hablemos de agravantes, nocturnidad y despoblado, y esas están contenidas dentro de la norma penal y ahí están descritas, ¿verdad? La presentación espontánea es una de las formas que puede ser considerada como un atenuante y que es una medida de coerción también contenida dentro de la normativa. Bueno, vamos a ver que estamos claros cómo se debe de dar esa primera declaración desde el momento en el que yo me siento en el banquillo de los acusados. Yo tengo derecho a un abogado. Y yo tengo derecho a un abogado, y si no
asigna, y si no yo designo un abogado de confianza, pues entonces el Estado tiene la obligación de designarme un abogado. ¿De dónde? Del Instituto de la Defensa Pública Penal. El abogado tiene que tener acercamientos con el patrocinado para saber qué medida es la que deben de tomar respecto a los hechos que se le van a atribuir. Hasta ese momento, el sindicato no sabe, sí sabe sus garantías constitucionales. Saben ustedes que los agentes tienen la obligación de decirle que tiene derecho a un abogado defensor, que va a ser puesto a disposición de un órgano jurisdiccional, que tiene un tiempo para ser puesto a disposición de un órgano jurisdiccional. Muy bien. ¿Cómo se desarrolla esa audiencia entonces? ¿Sí? Está el Ministerio Público representado a través de un fiscal, está el abogado defensor, ya sea de confianza o designado por la defensa pública, y el sindicato. Y entonces está el juez. Son los sujetos procesales. Cuando están todos reunidos, se da el primer principio, que es el principio de inmediación. Ese principio refiere a que las audiencias deben de llevarse a cabo en presencia de los sujetos procesales, ¿sí? Entonces tenemos básicamente que se empiezan a dar esos principios, ¿verdad? Ya tiene derecho de defensa, ya hay un principio de legalidad. ¿Por qué? Porque se están respetando, porque ninguna persona puede ser aprendida, ¿verdad? Eso es una garantía constitucional, eso lo sabemos, el principio de legalidad está y eso es básico en el proceso penal. Bueno, el juez entonces, dentro del artículo 82, ustedes van a poder ver que se va a dar primero, básicamente lo que el juez hace. Yo les voy a relatar un poco de la práctica, ¿verdad? Y lo vamos a ir concatenando con lo que en la norma esté. Lo primero que hace el juez es identificar a la persona, preguntarle su nombre completo, dónde vive, si sabe su número de DPI, si tiene trabajo, dónde vive, y esas situaciones que son generales para tener la identificación de la persona. Bueno, entonces, cuando se da esa identificación de la persona, la primera persona que interviene dentro del proceso es el Ministerio Público. Se le da la palabra al Ministerio Público para que se pronuncie en cuanto a la intimación, ¿sí? La intimación refiere a los hechos que se le van a atribuir a la persona, es decir, tiempo, modo y lugar, ¿sí? También se va a tener presente cuál es la calificación jurídica que tiene esa conducta. Eso se recuerdan, lo amarramos a la tipificación, ¿verdad? A tipificar, ¿sí? Encuadrar la acción a un tipo penal, ¿verdad? Entonces, si ya hablamos de esta parte, también tiene que ver cuáles son las disposiciones legales aplicables al caso y cuáles son los medios preliminares de investigación. Así lo establece la ley. Si ustedes ven el numeral primero, precisamente del artículo 82, refiere cuáles son los procesos que debe de llevarse por parte de Fiscalía. Primero es intimar los hechos con todas las circunstancias de tiempo, modo, lugar. Calificación jurídica provisional es un elemento. Disposiciones legales aplicables y los medios preliminares de investigación. Entonces voy a armarme, por ejemplo, una intimación que reúna los elementos de tiempo, modo, lugar. Vamos a improvisar. Vamos a decir entonces, señor Juanito, usted el día de hoy, 28 de septiembre del año 2022, a las 17 horas con 20 minutos, fue aprehendido en la Sexta Avenida y 18 calle de la zona 1 de la ciudad capital por agentes de la Policía Nacional Civil cuando hacían un recorrido de seguridad ciudadana. Lo observaron a usted cuando en ese preciso momento usted despojaba de un aparato telefónico utilizando para ello un arma de fuego, ¿sí? Un arma de fuego tipo pistola. Y
Luego de ello, usted, ¿sí?, sale, huye. Sin embargo, derivado de la pronta intervención policial, es detenido en la 11 calle, en la 16 calle y sexta avenida de la zona 1 de la ciudad capital, por lo que su conducta encuadra en el tipo penal D. Aquí hay que tener claro que tipificar, por ejemplo, cuál fue el bien que se robó, cuál fue el bien que tomó de forma violenta a esta persona. Un teléfono celular. Un teléfono celular. Teléfono móvil. Muy bien. Entonces, para ustedes, desde las aulas, ¿qué delito consideran que esta persona cometió? Robo agravado. Hubo violencia y tenía un arma, Robo agravado. un robo. Puede ser robo de terminales agravado. móviles. Un robo nada más. Robo agravado. Muy bien. Fíjense que cuando hablamos de robo agravado, hablamos de que tiene sus verbos rectores, ¿verdad? Utilizar violencia, despojar, ¿verdad? Y para que ese hecho se dé, hay un momento consumativo. Pero hay un principio que rige el derecho penal, que es un principio de especialidad. Y como se robó un teléfono celular, hay una ley que regula, ¿sí?, terminales móviles. Y ahí hay un tipo penal. Y ese tipo penal se llama robo de terminales móviles. ¿Verdad? Entonces, tipificando esa acción, vemos básicamente que hay un principio y ese principio, como les decía, se llama ese principio de especialidad, ¿verdad? Entonces, cuando el Ministerio Público imputa, es una función del abogado, defensor, saber qué delito es y qué estrategia puede tomar. Y dice que como elementos preliminares de investigación, tiene la declaración de los agentes captores, tiene el teléfono celular que se despojó y tienen la declaración de la señora, ¿verdad? Como elementos fundamentales o preliminares de investigación. Ese es el primer momento en el que interviene dentro del desarrollo de la audiencia. Luego el juez le pregunta al sindicado si desea declarar o no, que tal circunstancia no va a ser utilizada en su contra y que es un derecho constitucional que le asiste. Si se abstiene o no, eso no afecta el proceso penal, ¿sí? Si él declara, entonces él va a relatar lo que le consta del hecho, decir, mire, yo no fui, o mire, yo no lo hice. Ese es ejercer un derecho de defensa, ¿sí? Entonces, si el sindicado decide o no declarar, ese es un aspecto que le compete a él siempre con asesoría del abogado defensor, ¿verdad? Si él declara, tomen en cuenta que esto habilita al Ministerio Público para que pueda hacerle preguntas y también habilita a la defensa para que le puedan hacer preguntas a él, ¿verdad? Y muchas veces pasa en la práctica guatemalteca que no declaran y entonces ya no permite o habilita ese tema de preguntas. Entonces, es el siguiente paso en el que se le da la palabra al fiscal y al defensor para que se pronuncien respecto a la necesidad de ligar a proceso a una persona. Fíjense que aquí, básicamente, nosotros tenemos un aspecto fundamental, ¿sí?, que permite al Ministerio Público poderle decir, señor juez, fíjese que esto se hace necesario someter a una investigación porque hay declaraciones de agentes de Policía Nacional Civil que relatan que lo que despojó una persona es el teléfono celular y le estoy poniendo a la vista un teléfono celular, ¿verdad? Entonces, resulta que dentro de la argumentación que utiliza Fiscalía, el juez puede emitir una resolución judicial, ¿sí? Pero vamos a partir primero de que como Fiscalía está argumentando la necesidad de que esta persona sea ligada a proceso. ¿Cómo se llama? Si ustedes saben cómo se llama ese auto que emite el juez en ese momento para ligar a una persona a proceso.
Auto de formal procesamiento, licenciado. Es correcto, se llama auto de procesamiento. ¿Saben dónde está su fundamento? Y si no, hagan favor de anotar en su código, precisamente donde dice, después de la necesidad de ligarlo a proceso, coloquen el artículo 320 del Código Procesal Penal, en donde regula el auto de procesamiento. Entonces ya vamos entendiendo qué es el auto de procesamiento. Entonces entendemos que el auto de procesamiento es una resolución judicial. Pero, ojo, el juez no solo puede decretar un auto de procesamiento. ¿Qué pasa si a criterio del juez no existen esos elementos que le hagan creer que la persona ha participado en el hecho? ¿Qué resolución podría emitir? Falta de mérito, licenciado. Es correcto. ¿Alguien sabe dónde está el fundamento de la falta de mérito? El artículo 272. Es correcto. Entonces, el juez puede, después de que el Ministerio Público le intime, ¿sí? Después de que el Ministerio Público relate respecto a la necesidad de ligar a una persona a proceso, entonces tiene esa facultad de dictar un auto de procesamiento o dictar una falta de mérito. Si dicta la falta de mérito, ahí se terminó el proceso. Si dictó un auto de procesamiento, entonces esto ya tiene efectos, ¿sí? Y podemos ubicarnos en el artículo 320 y poder ver cuáles son los efectos de dictar un auto de procesamiento, por favor. Lo leemos. ¿Sí? Auto de procesamiento. Inmediatamente de dictado el auto de prisión y una medida sustitutiva, el juez que controla la investigación emitirá un auto de procesamiento contra la persona a que se refiere. Solo podrá dictarse auto de procesamiento después de que sea indagada la persona contra quien se emita, para ser reformable de oficio o a instancia de parte solamente en la fase preparatoria antes de la acusación, garantizando el derecho de la audiencia. Muy bien. Este auto de procesamiento entonces es una resolución judicial que sujeta a una persona a un proceso penal. Pero luego nos vamos a pronunciar. 320 es el artículo que regula el auto de procesamiento. Bueno, pero también tenemos la falta de mérito. Y ojo con esto, la falta de mérito no cierra el proceso. La falta de mérito lo que hace es simplemente considerar que en ese momento no existen medios suficientes que permitan a una persona sujetarla a proceso, por lo que el Ministerio Público debe continuar con la investigación y luego nuevamente acercarse al órgano jurisdiccional y decir, mire juez, ahorita sí, ya conseguí más medios, por favor, volvamos a citar a esta persona o gírele una orden de aprehensión. ¿Verdad? Ese es un aspecto que también tenemos que tomar en cuenta, pero viene algo muy importante, ¿sí? Después de ese auto de procesamiento, viene a discutirse respecto a las medidas de coerción. Es decir, el sobreseimiento, vamos a ver, dice, hay una pregunta, hay un comentario de Benjamín y la falta de mérito, habían dicho que era el artículo 252, ¿verdad? 272, licenciado. 272. 272, perdón. Uno de los aspectos fundamentales para cualquier penalista o para cualquier persona que sea profesional es que tengan siempre a la mano la ley, ¿verdad? No es necesario aprenderse los artículos de memoria, pero sí tener un manejo de su código. Eso les va a permitir a ustedes venir y argumentarse y defenderse, pero para eso hay que conocer. Bueno, fíjense que me voy a retrotraer un poquito al momento en que yo les mencionaba que el Ministerio Público estaba solicitando entonces que se ligara a proceso porque había un teléfono y habían elementos, entonces solicitaba que se dictaba la falta de mérito por el delito de robo de terminales móviles. Pero vean qué importante es el pronunciamiento del abogado defensor en ese momento, porque el abogado viene y va a decir, señor juez, ¿sí? Aquí hay una presunción de inocencia, ¿sí? Y todavía no se pueden dar por acreditados hechos. Sin embargo, considera esta representación, ¿sí?
empieza con su antítesis fiscal, donde podría decir, por ejemplo, vean, fíjense que claramente los agentes captores en la declaración dicen que la persona no identifican cómo iba vestida la persona. O sea, solo ubican un aparato telefónico y los agentes dicen que lo vieron, pero ahí hay cámaras. Y luego, vean, o sea, el teléfono está embalado, pero eso no determina. Miren, la señora dice que no se acuerda de las características físicas de la persona, solo los agentes que le dieron seguimiento. ¿Dónde está el documento que acredita la propiedad del aparato telefónico? Porque recordemos que es un delito patrimonial, ¿verdad? Entonces, para que sea ese efecto, tengo que tener un documento que me acredite y que al final vea que yo realmente soy el propietario. Entonces, estamos hablando de un aspecto antítesis. Bueno, está bien. Fíjense que es para mí es muy importante la postura de un abogado defensor. Un muy buen abogado gana una tesis fiscal y puede sacar a una persona o resolverle su situación jurídica en un día. Es muy importante el ejercicio de esa defensa. Todos los ciudadanos tienen derecho a una buena defensa. Bueno, después de esa tesis, entonces el juez va a tomar la decisión. ¿Será que le dicto un auto de procesamiento o será que decreto una falta de mérito? ¿Qué puedo hacer? Ese es un criterio del juez donde tiene que analizar, ¿sí?, los medios de convicción, porque un juez únicamente puede basarse en la Constitución. Entonces, viene el juez y hace esa valoración y dice, bueno, considero que sí hay, bueno, vamos a sujetarlo a proceso. Pero el juez no necesariamente debe de cumplir con ligar a una persona por el delito que el Ministerio Público pidió. Imagínense que el abogado defensor haya dicho, miren, fíjese que aquí no es robo de terminales móviles, porque a él no lo detuvieron en el lugar, a él lo detuvieron en otro lugar. Entonces, para mí se da la figura contenida en el artículo 474 del Código Penal, que es un encubrimiento propio, y es detener a una persona después de cometido un hecho con indicios que permitan establecer que ese es un objeto obtenido de forma ilícita. Tiene sus propios verbos rectores el artículo, pero es un delito menos grave. Es un delito que permite a una persona estar con beneficios sustitutivos. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero la defensa está pidiendo que se ligue a proceso, está bien, pero no por ese delito, sino por un delito menos grave, ¿sí? Entonces, esas son estrategias de defensa que va escogiendo el abogado a través de qué declaró o no declaró la persona, de los medios preliminares de investigación que el Ministerio Público tenía. Génesis. Buenas noches, licenciado. A mí me queda la duda en el auto de procesamiento, en el artículo 320, en el segundo párrafo, explica que podrá ser reformado de oficio a instancia de parte, solamente en la fase preparatoria. ¿En qué casos puede ser reformado el auto de procesamiento? En cualquier momento que sea pedido dentro de la etapa preparatoria, digamos, ¿qué tiene que darse? ¿Qué tiene que darse? Por ejemplo, les voy a poner este caso. Me gusta poner casos prácticos. Resulta que viene, por ahí pusieron que era Juanito, pero pues hay un comentario. Veamos que el señor X nuevamente. El señor X va manejando su motocicleta y señor X resulta que lamentablemente atropella a una señora, ¿sí? A doña X, ¿sí? A doña A. Entonces, esta señora sufrió lesiones. Entonces, detienen a esta persona porque atropelló a la señora, ¿verdad? Entonces, al muchacho lo ponen a disposición del órgano jurisdiccional porque hay una flagrancia. Él atropelló. Entonces, la señora es llevada a un hospital. Inmediatamente hay un reconocimiento médico, pero esta persona está lesionada, ¿sí? Para ese momento, para la primera declaración, lo que se imputa son lesiones, ¿sí? Sin embargo, una semana después, la persona fallece, ¿sí? Entonces resulta que ya no son lesiones culposas, sino ya es un homicidio culposo. Entonces como hay un delito por el cual está sujeto a proceso, yo tengo que ir al órgano jurisdiccional dentro de la etapa preparatoria y decirle, señor juez, fíjese que aquí ya variaron, ¿sí?
elementos importantes porque la persona falleció. Entonces pido que en una audiencia se lleve la reforma del auto de procesamiento para cambiarla de lesiones culposas a homicidio culposo. No sé si me expliqué. Sí, licenciado, muchas gracias. Va. Y esto puede ser pedido tanto por fiscalía como por la defensa, cuantas veces sea necesario. ¿Verdad? Porque yo puedo insistir. A ver, Marta Lucía. Buenas noches, licenciado. Solo me queda una duda. Si en dado caso la persona hubiera fallecido no por los golpes que hubiera ocurrido, sino que hubiera sido otra causa, siempre estando hospitalizado. A ver, hay un aspecto muy importante que se llama relación de causalidad. ¿Ya lo vieron? No. La relación de causalidad viene a establecer que tiene que haber un vínculo, ¿sí? Ahora les pongo otro caso, tal vez para que lo puedan entender de una mejor manera. Resulta que sujeto A, ¿sí?, lleva un cuchillo en la mano y ataca a sujeto B. Y sujeto B es víctima, tiene heridas y tiene heridas de arma blanca en el estómago, ¿sí? Sujeto B. Inmediatamente llegan los bomberos en la ambulancia, suben a sujeto B y lo llevan hacia el hospital. Y en el camino la ambulancia, ¡pum!, tiene un accidente y el accidente resulta que el choque fue severo, que lamentablemente la persona que iba como paciente falleció. Hablemos de sujeto B, ¿verdad? Entonces, sujeto B, cuando se determina que la causa de muerte es un trauma cráneoencefálico, cuando tenemos el contexto del hecho, es que la persona sujeto A solo lo hirió con arma blanca. Vamos bien, ¿verdad? Sujeto A lo hirió con arma blanca. Entonces, resulta que en el camino esta persona falleció, pero por un hecho ajeno, un hecho de tránsito totalmente distinto, ¿sí? Entonces, a esto se le llama relación de causalidad, ¿sí? Eso está contenido en el artículo 10 del Código Penal. Fíjense que para que sea un hecho, tiene que ser consecuente uno de otro. Pero aquí hay teorías, y no quiero confundirlos con esta situación, pero quiero ponerles en el contexto de que entonces a mí, como sujeto A, no me pueden procesar por la muerte, porque yo le di con arma blanca. Entonces a mí me tienen que procesar, en todo caso, por las heridas, por las lesiones causadas, ¿sí? Entonces se determina, por ejemplo, hay científicamente, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses contribuye con el Ministerio Público y son los que efectúan las necropsias. Entonces resulta que en la necropsia le encontraron al cadáver que falleció por trauma cráneoencefálico, entonces eso determina que fue un golpe, pero tenía 3 heridas de arma blanca en la región del abdomen. Eso es lo que documentó el médico forense. Entonces las heridas sí existen. Entonces, a mí solo me deben de procesar por las lesiones. Que si iba a fallecer por las lesiones, eso es incierto, eso no se sabe. Entonces no se me puede procesar por eso. El proceso se puede caer. No, pero no hay consecuencia una cosa de la otra, como les voy a poner un ejemplo, Rui. Resulta entonces que en este caso, y eso es lo que me gusta que ustedes pregunten porque así vamos solventando dudas, fíjense que lo que sucede es que aquí resulta que llevan a sujeto A. Retomemos el tema del hospital, ¿sí? La señora entró al hospital, pero resulta que fue intervenida quirúrgicamente. Solo el hecho de haber sido intervenida quirúrgicamente pone en riesgo la vida de la persona, ¿estamos de acuerdo? Y la señora resulta que a la semana de estar hospitalizada, porque ella no salió del hospital, murió por causa de una neumonía. Entonces, aquí sí vamos a la causa de la causa del mal causado, que son las concausas, ¿sí? Aquí sí hay una relación de causalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta persona ingresó al hospital y esta persona, a través de la intervención quirúrgica, esta persona, ¿sí? Lamentablemente, los virus están en todos lados, pero son más vulnerables
desde el momento en el que son sujetos a intervenciones médicas. Entonces, esta persona adquiere una neumonía y esta persona fallece. Pero, ok, ahorita vamos a ver esto. Solo quiero salir de la respuesta de que uno no es consecuencia del otro, ¿verdad? Diferente es, por ejemplo, que después de las heridas de arma blanca, yo a la semana después regrese porque esa herida se me infectó y después morí, ¿verdad? Y he tenido casos en la práctica. Hay un caso en la práctica de una señora iba bajando del bus y la llanta del bus le pasó en el pie. Entonces resulta que la señora ingresa al hospital, pero la señora le dan egreso y la señora regresa a los días en el hospital porque era una persona diabética y llevaba el pie extremadamente grande, sufre amputación de pie y la señora muere en el hospital. Ahí, eso sí se puede determinar. Hay una teoría de la imputación objetiva, se llama, porque entonces el derecho penal no se ve limitado. Entonces tendríamos que, si como dice entonces, una es consecuencia de la otra, tendríamos que procesar a los bomberos, ¿sí? Que iban manejando el vehículo. Entonces no solo los bomberos son responsables, sino la persona que les dio las llaves del vehículo. Pero no solo quien les dio las llaves del vehículo, sino el fabricante del vehículo. Entonces, no podemos irnos a todo ese concepto, sino tenemos que centralizarnos a una teoría, a una relación de causalidad, se llama. ¿Sí? Entonces, no sé si por ahí responde la pregunta. Vamos Licenciado, muchas gracias. Sí, vamos a ver esas medidas de coerción. Fíjense pues, las medidas de coerción tenemos la prisión preventiva y las medidas sustitutivas, o mejor dicho al revés, principalmente las medidas sustitutivas y la prisión preventiva, porque la prisión preventiva es una acción de última ratio, ¿sí? El juez puede decretar prisión preventiva solo por causas muy excepcionales, cuando, ¿sí?, no se permita otorgar medidas sustitutivas. ¿Podemos ubicarnos en el artículo que fija las medidas sustitutivas, por favor? $264 es el artículo que regula las medidas sustitutivas. El juez, para retomar el proceso penal, el juez dictó auto de procesamiento, entonces ahorita vamos a discutir respecto a las medidas de coerción. Bueno, señor, usted que está ligado al proceso, entonces ahorita usted está a disposición del juzgado. Entonces vamos a resolver si usted se queda en prisión preventiva o se le otorga una medida sustitutiva. Las medidas sustitutivas son un catálogo y ustedes pueden ver que están numeradas en el artículo 264 del 1 al 7, ¿verdad? Estamos ubicados ahí. Ahí están, por ejemplo, el arresto domiciliario, la obligación de someterse al cuidado de vigilancia, la obligación de someterse periódicamente ante el tribunal, a firmar. Ahora hay otros mecanismos, por ejemplo, el de comparecer al Ministerio Público a colocar su huella cada cierto tiempo. Aquí también se fija una caución económica. Hay prohibición de comunicarse con determinadas personas, pero para que yo pueda otorgar esas medidas sustitutivas necesito desvanecer dos elementos fundamentales, que es el peligro de fuga y el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Son dos elementos que yo debo de desvanecer para que se puedan otorgar medidas sustitutivas, ¿sí? Entonces, como dentro del desarrollo de la audiencia de primera declaración, nuevamente le dan la palabra al Ministerio Público para que se pronuncie respecto a las medidas de coerción. Entonces, el Ministerio Público se va pronunciando respecto a las medidas de coerción, pero hay un principio fundamental que debe de regir al Ministerio Público y es el de objetividad. Y no todo es, el Ministerio Público pidió cárcel, el Ministerio Público pidió esto. No necesariamente. Porque se recuerdan que ahorita les acabo de mencionar que para que se pueda otorgar medidas sustitutivas se tienen que desvanecer dos peligros procesales. Uno es contenido en el artículo 263 y el otro en el 262. Veamos el 262, es el peligro de fuga. Entonces, ¿cómo establecer que hay peligro de fuga? Cuando no hay arraigo.
¿saben qué es el arraigo? El hecho de que una persona pueda demostrar, esto no es un arraigo de que una persona tenga la prohibición de salir del país, no. Cuando nos referimos a un arraigo contenido en el artículo 262, es decir, que yo tengo que demostrar al juez que yo estoy aquí obligado a estar en el país, ¿sí? Y que no necesito una resolución judicial para hacerlo. ¿Por qué? Porque yo tengo un trabajo, yo tengo una casa, tengo una familia, tengo unos hijos, estoy casado. Todos esos elementos forman parte del arraigo. Es decir, que yo puedo sujetarme a procesos sin necesidad de estar privado de libertad. Entonces, esos elementos, ¿saben ustedes que cuando se da esa primera declaración, inmediatamente la defensa tiene que conseguir cartas de recomendación, que constancia de trabajo, que la certificación de los hijos, que antecedentes penales, antecedentes policíacos, y se empieza a mover toda la familia? Ahora hay un tema tecnológico, ¿verdad? Pero ese es trabajo de quién? De la defensa, ¿verdad? Ese es trabajo de la defensa, porque la defensa lo que busca es que su cliente esté fuera. El Ministerio Público busca que de alguna manera esta situación se resuelva, ¿verdad? No importa si está en prisión o está fuera. Aquí la carga probatoria la tiene el Ministerio Público, estamos claros en eso, ¿verdad? Le corresponde al Ministerio Público probar, pero eso ya es en la etapa de investigación, en la etapa de que el plazo de investigación que se fija, que es el que continúa después de las medidas sustitutivas. Entonces, si ustedes ven, el primer presupuesto es el arraigo. El segundo es la pena que se espera como resultado del procedimiento. Esto es muy criticado, pero se los explico. La pena que se espera como resultado. ¿Cuál es un delito muy común que se da por pandilleros, que se da desde los centros carcelarios? La extorsión, ¿verdad? Extorsión. Sí, así es, Va. extorsión. ¿Ustedes saben qué pena tiene el delito de extorsión? A ver, Rocío, yo le voy a aclarar esa duda, solo termino de hacer esta pregunta. Yo le digo por qué es el arraigo. Entonces, el delito de extorsión, si no estoy mal, 252, ¿no? Del Código Penal, si no estoy mal, pero tiene una pena. ¿Quién me puede decir la pena que tiene el delito de extorsión? 6 a 12 años inconmutables. Ahí va. Ojo, de 6 a 12 años inconmutables. Esto resulta de que el señor va a ser juzgado por extorsión. Entonces, la pena que se espera como resultado es la prisión. Entonces, métalo en prisión, ¿va? O sea, no sé si me expliqué esa parte, pero la pena que se espera como resultado es lo que tiene contenido el artículo 2. O sea, si la pena es un delito, es una pena inconmutable, entonces, señor, ahí está. La pena como que se espera resultado del procedimiento. Por ejemplo, en estos peligros de fuga, el señor se va a dar a la fuga, señor juez. El señor no se va a quedar aquí, él se va a dar a la fuga porque él sabe que el delito de extorsión tiene la pena de 6 años y si lo condenan se va a ir a la cárcel. Entonces, eso, no sé si se puede entender de esa manera el numeral segundo, la pena que se espera como resultado. Pero Sí, licenciado. Sí, licenciado. ese presupuesto violenta mucho el principio de Silic. la presunción de inocencia. Yo estoy dando por anticipado hechos que no sé si se van a dar, no sé si ahí lo van a condenar, no sé, pero así está la norma y no está inconstitucionalmente declarada, la norma sigue vigente. La importancia del daño resarcible y la actitud que el sindicado o imputado ha adoptado frente a él. Vamos a regresar al caso del señor que atropella a la señora. Dice la importancia del daño resarcible y la actitud que el sindicado haya tomado ahí. Imagínense que él se haya dado a la fuga. Es el comportamiento, ¿no? O imagínense que él atropelló y se quedó ahí, todavía fue él el que llamó a los bomberos y todavía él dijo que no la llevaran al hospital, sino a un centro hospitalario y él está pagando los gastos médicos. Ya me entienden ese numeral tercero, lo importante. ¿Qué es eso? Sí, yo la atropellé, pero no tenía la intención, entonces vamos al centro hospitalario y yo empiezo a pagar los gastos. Él está resarciendo en ese momento el daño y la actitud que él está tomando frente a él, voluntariamente, porque él le dijo, no, yo estoy pagando los gastos médicos y ahí estamos explicando el numeral tercero. El comportamiento del sindicado imputado durante el procedimiento u otro procedimiento anterior. Resulta que a mí me juzgaron por otro delito, pero resulta que me di a la fuga o no cumplí con firmar, ¿verdad? Entonces,
mi actitud tiene mucha injerencia dentro de las decisiones que tome el juez. Vamos a ver, habían hecho unas preguntas para no perderme en esto porque mencionaron del por qué, entonces yo no menciono el arraigo, porque no es el mismo. O sea, el arraigo está, estamos viendo estamos viendo, o sea, denme un segundito, estamos viendo el peligro de fuga y el numeral primero dice arraigo en el país. Yo lo que traté de explicarles era de cómo una persona se tenía que estar enraizada o amarrada voluntariamente sin estar sujeto a un proceso. Por eso se llama arraigo en el país. Pero las medidas sustitutivas, sí, dentro de ellas está el arraigo, ¿sí? Pero el arraigo como medida sustitutiva, no sé si esa tiene otra denominación y está contenida precisamente dentro de las medidas sustitutivas. Si ustedes podrán observar, ¿sí? La prohibición, ¿sí? De salir sin autorización del país, de la localidad, la cual reside en el ámbito territorial que fije el tribunal, ¿sí? La obligación de someterse a cuidado de vigilancia, está el arresto domiciliario, ¿sí? Y está la prohibición del salir del país. La prohibición del salir del país, esto básicamente en el aspecto o en el ámbito civil viene como un arraigo, ¿no? Esos son efectos del arraigo. Pero acá en el proceso penal se le conoce como prohibición de salir sin autorización del país. En civil, ustedes saben que el arraigo viene como una medida precautoria, ¿verdad? Pero aquí estamos en el tema penal y es una medida sustitutiva a imponer. Ahora vamos a ver, hay preguntas. Dice, y Zamora, bueno, pregunta Rudy que en cuanto a Zamora no se le podía pedir arresto domiciliario. Sí, siempre que el delito lo permita o si estamos hablando de un evento o momento que no sea de trascendencia, porque recuérdense que hay medios o hay situaciones mediáticas, sin embargo son casos que todavía se discuten en el ámbito judicial y habría que ver por qué tipos penales, si los tipos penales se presentan, entonces se queda siempre a criterio del juez, pero no siempre lo que el juez diga va a ser ley. ¿Por qué? Porque recuérdense que yo puedo utilizar la vía recursiva para impugnar las resoluciones de los jueces. Resulta que viene el juez en primera instancia y me dice que no me da medida sustitutiva. Entonces yo puedo apelar esa resolución. Eso lo podemos ver más adelante. Jessica. Jessica y Marta Lucía. Bueno, ¿quién de las dos hará sus preguntas? Licenciado, buenas tardes. Solo tengo una duda. En el mismo artículo, en el 264, pero en el 264 bis, cuando se refiere a un hecho de tránsito, indica de que estando una persona en estado de ebriedad no le pueden dar medida sustitutiva. Sin embargo, en la actualidad sí se dan. Miren pues, diferentes cuando son hechos de tránsito. Diferentes cuando son hechos de tránsito. Vamos a separar una cosa con la otra. El arresto domiciliario es un elemento en aspecto procesal penal que faculta a un notario de constituirse al lugar donde se dio el hecho de tránsito y faccionar un acta. Faccionar a esa acta haciendo constar que la persona no se dio a la fuga, que tiene licencia vigente y que no está en estado de ebriedad. ¿Sí? Ese elemento permite al notario faccionar un acta de arresto domiciliario para que la persona no enfrente inmediatamente un proceso penal y sea discutido su responsabilidad en las 24 horas. No sé si me di a entender, si no lo explico de otra manera. Sí. ¿Sí? Interesante, licenciado. Muy bien, estoy a sus órdenes por cualquier duda que ustedes tengan. Entonces, este arresto domiciliario, fíjense que el tema de ebriedad tiene que probarse.
Pero sin embargo, en un momento en el que la persona, los agentes tienen que ponerla a disposición del juez en esas 6 horas, ellos solo ponen, son muy prácticos en sus informes policiales. Ellos ponen que en la parte policial, donde ellos ponen a disposición del juez, se ponen, y la persona atropelló y cuando lo detuvimos nos acercamos y había latas de cerveza y él se sentía con olor a licor. Tampoco garantiza nada, pero hay una presunción de inocencia y tienen que ser medios idóneos que permitan quebrantar eso. Si yo estoy en estado de edad, entonces me tienen que demostrar que yo tenía etanol o alcohol en sangre. Ahora regularmente están los agentes de tránsito de Metra haciendo esas pruebas de alcoholemia, pero los hacen a través de un aparato que mide, ¿sí? Pero esa situación todavía no sé si es científica, si está avalada, si cumple con los presupuestos. Lo que pasa es que viéndolo desde una perspectiva de abogado, ¿verdad? Porque puede ser un médico, un científico que diga, sí, eso tiene valor y con el aliento se puede determinar el porcentaje de alcohol. Esas situaciones en hechos de tránsito. Retomando el catálogo de lo que yo les decía, el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Ya vimos entonces a qué se refería el primer presupuesto que yo debo de desvanecer como abogado defensor para que me puedan dar medida sustitutiva. Es desvanecer el peligro de fuga. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es desvanecer el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Y fíjese que ¿alguien le puede dar lectura, por favor, al 263? Peligro de obstaculización. Para decidir acerca del peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad, se tendrá en cuenta especialmente la grave sospecha de que el imputado podría destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba, influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, inducir a otros a realizar tales comportamientos. Muy bien. ¿Saben qué define la palabra reticente, no? No, licenciado. Bueno. Fíjense que cuando se refiere a este artículo, ¿sí? Cuando se refiere a este artículo, hace que la persona de alguna manera pueda actuar en desconfianza. Les voy a poner un ejemplo que yo considero de que puede darse mucho este peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. El delito que más flagelo causa al país es el delito de extorsión. ¿Quién extorsiona? Es porque sabe, a través de los mensajes y las amenazas que ha hecho, en dónde vive, con quién vive, quiénes son sus familiares. En algunos casos se dan esas advertencias y eso sí puede ser utilizado como un peligro a la obstaculización a la averiguación de la verdad. ¿Sí? Porque él puede afectar a testigos y a coimputados para que declaren, es decir, él sí puede afectar el proceso. Él sí puede evitar que esta persona pueda llegar a declarar cuando lo necesitemos posteriormente en otra etapa procesal. Él sí puede afectar. Entonces, para eso es necesario que él esté en prisión. Que él pueda decir, no, yo no lo conozco, yo no fui la persona que le amenazó, yo solo fui por el dinero, una situación así que permita desvanecer ese peligro de obstaculización a la averiguación. Si se desvanecen esos dos presupuestos, entonces puede otorgarse las medidas sustitutivas que el juez considere pertinentes. Ojo, pero hay otro aspecto muy importante y es cuando se refiere específicamente a lo contenido en el artículo igual, precisamente 264, pero vean que hay una reforma en donde no puede concederse medida sustitutiva cuando se ha iniciado un proceso y hay un catálogo de delitos que no gozan de medida sustitutiva. Aún así, le puedan acreditar que la persona está arraigada, que la persona no se va a ir, que la persona está casada, que tiene trabajo, que tiene 20 años de estar trabajando para una empresa. Si está ligada, por ejemplo, por esos delitos que están contenidos ahí, homicidio doloso, asesinato, parricidio, y hay un catálogo de delitos, si está ligado por esos delitos,
entonces no puede. Entonces, sí, Mario. Sí, licenciado. De hecho, el Ministerio Público creo que lleva un registro de estos criterios de oportunidad, creo que se llaman. Sí, sí, exacto. Hay unas medidas desjudicializadoras que se van a ver en el proceso, que son esos mecanismos alternos, ¿verdad? Hay un registro. Miren, hay procedimientos cuando una persona es fichada y los antecedentes penales y policíacos se ven afectados por estar sujeto a un proceso penal, ¿sí? Estos pueden reinsertarse nuevamente, ¿verdad? Sin embargo, hay un historial que queda dentro del registro del Ministerio Público y dentro de los órganos jurisdiccionales para establecer que esta persona, pero como la obligación es de fiscalía, demostrar la carga probatoria, ahí va a tener el Ministerio Público que demostrar esos extremos de que él ya fue reincidente. Es que hay una diferencia entre reincidencia y habitualidad. ¿Quién levantó la mano primero? Ligia, no. ¿Quién levantó la mano? Ok. Le escucho. Buenas noches, licenciado. Tengo una consulta. Fíjese que en el lugar donde yo laboro, a un compañero lo llevaron preso simplemente porque él prestó su cuenta a los nietos y resulta que los nietos estaban metidos en extorsión. En extorsión. Pero lamentablemente, pues solo a él, obviamente con orden de juez, ¿verdad? Solo a él lo fueron a traer a la institución. El problema fue de que él, yo creo que llevó no sé si una condena de 5 años, e igual perdió su plaza porque era plaza 011, una plaza estable, pero la perdió. Pero mi pregunta es si investigaron bien y por qué solo a él lo procesaron y no a los nietos. Porque fíjese que ese es un aspecto que entra a la propia etapa de investigación de fiscalía. Le pongo el siguiente caso. Él prestó su cuenta, ¿sí? A él se le acreditó 500 quetzales, digamos, ¿verdad? Y él retiró esos 500 quetzales. Pero ¿quién puede nada más hacerlo? Solo él, me imagino. ¿Verdad? Entonces él voluntariamente retiró un dinero. ¿Será que usted sabía la procedencia de ese dinero? No se sabe. No, él por ignorancia prestó su cuenta, según dicen, ¿verdad? Ahora hay publicidad que trata de evitar esos casos que muy probablemente se den, ¿verdad? Porque muchas veces incluso se puede estar en compañeros de trabajo y de universidad y decir, mira, préstame tu cuenta, solo me van a mandar 200 y me los das. Solo hacer esa gestión para el lado, pónganse ustedes del lado de fiscalía, pónganse ustedes a pensar de que por 200 quetzales matan a una persona, por 200 quetzales querían robarle o querían extorsionar. Estoy hablando desde otra perspectiva. Entonces ustedes dicen, pero hay una persona que se individualizó, a él se le depositó, entonces él sabe. Hay contraposiciones en esos casos, ¿verdad? En esos casos precisamente donde uno goza de presunción de inocencia y otro tiene la responsabilidad de demostrar. ¿Por qué no en relación a los nietos? Porque no se puede establecer, digamos en este caso, si él le dio el dinero a estas personas y hasta por 50, sí, definitivamente. Esto sí es, o sea, estamos graves en un tema de sociedad con el tema de la extorsión. Pero bueno, aquí ya se hizo un depósito y ese depósito determina un elemento consumativo del delito de extorsión. El delito de extorsión tiene como elementos principales la amenaza, ¿verdad? Para que pueda entregar o dar dinero. Alguien lo amenazó y depositó. Y ese depósito se dio. Entonces, la persona, aquí es un trabajo de la defensa demostrar ese extremo que Fiscalía está acreditando. Yo voy ante el juez y le digo, señor juez, aquí tengo la boleta de depósito, está la cuenta a nombre de la persona y aquí están todos los movimientos bancarios. Ahí estamos. ¿Verdad? Yo le puedo demostrar que a él se le depositó el dinero y él lo retiró en tal fecha, en tal agencia bancaria. ¿Qué lo hizo? No lo sé porque eso ya no lo puedo ver. No hubieron cámaras que tenían que el nieto estaba afuera, que una persona estaba afuera, que había tantos aspectos que entran dentro del contexto del análisis de un hecho delictivo de esa magnitud. Gracias, licenciado, por su aclaración. No tenga pena, estoy a sus órdenes. Entonces, por ahí me preguntaban en cuanto a
se refería a los límites absolutamente, vamos a ver, 259. Vamos a analizar, vamos a ver el artículo 259, que era lo que al que hace referencia. Prisión preventiva, dice. Dice, se refiere a los límites absolutamente indispensables. ¿Se recuerdan lo que yo les dije? Como ese párrafo hay que colocarle última ratio, porque el juez, al momento de que dicta un auto de procesamiento, lo primero que tiene que pensar es en beneficiar a una persona por medidas sustitutivas, porque Guatemala ha firmado convenios, tratados a nivel internacional, y de hecho hay las 100 reglas de Tokio, por ejemplo. Imaginemos que una persona cometió un delito, pero esta persona cometió un delito culposo, es decir, ¿se recuerdan que hablamos de una persona que atropelló a otra? Pero esta persona tiene 20 años de estar trabajando para una institución y tiene 6 hijos, y los 6 hijos viven del trabajo que él realiza. Entonces, al momento de dictar una prisión preventiva, inmediatamente le está privando de ese derecho al que tienen los niños. O sea, por eso se piensa más allá, y el juez tiene que tener un concepto de humanidad. O sea, la pena, el derecho penal no es un derecho penal castigador como tal. O sea, no tiene ese fin. Tiene fin de juzgar a las personas cuando han cometido hechos delictivos, pero también la pena tiene otros efectos. Por eso me refiero a que hay un conglomerado de normas que el juez analiza y dice, bueno, incluso, por ejemplo, las mamás, porque las mujeres que, pues, de hecho, el índice de más aprehensión que se da por las personas que prestan su cuenta son mujeres. Entonces ellas, recuérdense que son mamás. Entonces ellas, incluso privarle a un niño de 5 años de su mamá por estar en prisión, es una situación que también entra a analizar el juez. Por eso es que el juez le dice, señor juez, no le vaya, la ley dice, o la ley establece, regula y le dice, señor juez, no le vaya a dictar prisión preventiva a una persona, por favor, hasta que no haya desvanecido esos peligros. Cuando realmente sea necesario, indispensable, díctele prisión. ¿Me expliqué? ¿Responde su pregunta, Obed? Bueno, entonces en los delitos como lavado de dinero o crimen organizado, recuerdan que hay catálogos de delitos que permiten gozar de medida sustitutiva y otros que no. Por ejemplo, uno de los delitos contenidos en la ley contra la delincuencia organizada es la asociación ilícita. Y la asociación ilícita sí tiene ese derecho de gozar de medida sustitutiva. Así está la ley y así debe entenderse. Entonces, en ese sentido, no sé si estamos claros en cuanto a las medidas de coerción, ¿verdad? Medida sustitutiva primero y después, si no se da, entonces la prisión preventiva. Y luego el juez entonces dicta las medidas sustitutivas que considera necesario o dicta el auto de prisión preventiva. Luego de ello, entonces el juez, dentro de la audiencia de primera declaración, tiene que pronunciarse respecto al plazo de investigación. Si estamos hablando de que el juez dictó medida sustitutiva, el plazo máximo de investigación es de 6 meses. Cuando hay prisión preventiva, el plazo se reduce a 3 meses. Pero no es que ese sea el plazo total. El plazo lo van a fijar los sujetos procesales. El juez lo fija, pero las partes dan sus argumentaciones. El Ministerio Público le va a decir, fíjese, señor juez, que por lo complejo del caso hay un teléfono que hay que hacerle una extracción telefónica, hay que analizar, hay que pedir información a las telefonías, tengo que pedir información a los bancos, tengo que hacer tantas cantidades de diligencia que considero que el plazo oportuno de investigación, hablemos de medidas sustitutivas, 6 meses, va. Hablemos de que yo necesito que me dé 4 meses. 4 meses. Entonces viene la defensa y no, ¿cómo van a ser 4 meses? Si aquí la investigación ya la tiene Fiscalía, entonces solo van a ser 2 meses, dele, señor juez. Entonces ya dentro del parámetro de 2 meses, a 4 fija el juez. Y dice, ni a uno ni a otro, 3 meses. Me explico, así maneja el juez los plazos. Cuando es prisión preventiva, hay un derecho constitucional que está limitado.
Entonces, cuando está restringida la libertad, el plazo máximo es de 3 Compañera meses. Marta, su micrófono, disculpe. Hay un Monchito. Entonces, cuando una persona está privada de libertad, hay un derecho constitucional que está siendo vulnerado y es la libertad. Entonces hay que tener mucho cuidado en los plazos. Son 3 meses máximo. El Ministerio Público va a pedir, mire, señor juez, como fue un delito de robo agravado, entonces 1 mes necesito investigación. No, dice el abogado defensor, 15 días. Ah, le doy 1 mes. El ministerio, sí accedo al plazo del Ministerio Público, es congruente. Entonces, es el juez que fija ese plazo en base a los parámetros que tienen los sujetos procesales para la investigación. Sin embargo, es muy importante analizar otros aspectos que se tienen, ¿verdad? Para que pueda, de alguna manera, poder dar una legalidad a ese proceso penal. Bueno, entonces hablamos de que entonces ya se inicia el plazo de investigación. Fiscal y defensor, ya vemos cómo se dan. Y desde ahí hay un plazo. El juez entonces, al momento de que fija el plazo de investigación, va a señalar 2 momentos importantes. Ojo. Uno, va a señalar la fecha para presentación de acto conclusivo y la otra va a señalar la fecha para la discusión en la audiencia de etapa intermedia. Es decir, que mi último día de investigación se va a vencer a la presentación del acto conclusivo, plazos del organismo judicial. Digamos que solo desarrollando la audiencia de primera declaración. ¿Vamos bien ahí? ¿Alguna duda? Todo bien, Lick, muy claro, muchas gracias. Todo bien, Lick, todo claro, buena Bien. clase. Gracias, Buena licenciado. clase, todo bien explicado. Muchas gracias. Entonces, ese es el desarrollo de la audiencia de primera declaración. ¿Hasta qué hora se da esta clase? Ahorita, licenciado. Hasta las 7, a las 7, Lick. Feliz Es a las tarde. 7. Ah, bueno, ya concluí entonces. Fue un gusto. Esperamos el lunes, Lick. Es un gusto haberlos podido saludar. Que pasen ustedes muy buenas noches. Licenciada, gracias también por la oportunidad de poder compartir con los alumnos y quedo siempre a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Buenas noches, lo esperamos el lunes.